Seguimos con más historias de santidad matrimonial en este libro maravilloso que tanto Leo y Pau han escrito, Caminos de Santidad Matrimonial, la historia de más de 40 matrimonios cuyo algún integrante o alguno o los dos, santos, beatos, venerables, un camino de imitación y de entrega. Vamos con la segunda historia, chicos. ¿Dónde nos situamos? Y ahora sí, específicamente, ¿en qué época, en qué año? Adelante. Esta historia me quedé un poquito corto porque transcurre en el año 1000. Nuestra protagonista, que es bastante conocida de nombre, pero no, muy pocos conocen la historia en sí, nació en el año 1046. Y esta historia la llamamos, con respeto, la verdadera historia de la Bella y la Bestia. Y ahora van a ir viendo un poquito. Trata de la historia de la reina Santa Margarita. Exacto. Bueno, y comenzamos así. Cada palabra que pronunciaba, cada acción que realizaba, parecía demostrar que la reina meditaba en las cosas del cielo. Por la ayuda de Dios, ella hizo a su esposo atentísimo a las obras de justicia, misericordia, limosna y otras virtudes. De ella aprendió a observar vigilias nocturnas en oración. Le instruyó, por ejemplo, cómo orar a Dios con el corazón y abundancia de lágrimas. Quedé asombrado, lo confieso, del gran milagro de la misericordia de Dios al percibir en el rey tan firme perseverancia y entusiasmo en su devoción. Bueno, resulta que Margarita provenía de la familia real inglesa, pero no había nacido en Inglaterra. En esa época la corona de Inglaterra estaba tomada por el rey de Dinamarca, habían sido invadidos por los vikingos, con lo cual toda la familia real se había refugiado en la corte real en Hungría, donde, bueno, hace pocos años había estado el rey Esteban, otro gran rey santo, que es otro de los capítulos del libro, y en esa corte, con ese ambiente de educación en la fe muy cristiano, nace la pequeña Margarita. Sí, pero un día la familia decide volver a Inglaterra con la intención de recuperar el trono. El tema es que el papá de Margarita muere de repente al desembarcar y su tío no consigue aliados para disputar este trono. En ese momento, Margarita, su madre y sus hermanos huyen de esa situación con la intención de regresar a Hungría. Pero Dios tiene otros planes para esta familia. Se desata una gran tormenta y entonces llegan fortuitamente a la costa de Escocia. Y ahí piden asilo al rey Malcolm Canmore, gran enemigo de los ingleses. Lo que es un poco los caminos de Dios, ¿no? Pues en vez de cruzar el Canal de la Mancha y volver hacia Francia para cruzar a Hungría, terminan al norte, si se ubican geográficamente, en las costas de Escocia. Y ella, como una princesa del trono, se hubiera imaginado un camino con un matrimonio arreglado, con otra familia real que le convenía. Sin embargo, esta princesa joven, hermosa, muy bien educada, termina cautivando el corazón de un casi vikingo del norte de Escocia, que era viudo de 40 años, Malcolm. Y en el año 1070, cuando ella tenía solo 24 años, se casan en el castillo real de Malcolm. Él era un tipo rudo, bastante inculto, de hecho totalmente inalfabeto, pero de muy buen corazón. Y ella de a poco empieza a suavizar su carácter, sus modales. Dicen que horas y horas ella se pasaba leyéndole el Evangelio, las Escrituras, y él la escuchaba atento, admirado, como embelesado, ¿no? Y así de a poco se va convirtiendo en un hombre virtuoso. Sí, y Margarita no solo convierte a Malcolm, sino que se empieza a preocupar por todo lo que pasa en el reino. Empieza a querer establecer la religión cristiana y hacer felices a todos los súbditos del rey, ¿no? Les empieza a enseñar y a evangelizar, digamos, a todos. Impulsa la civilización, la educación, las artes y la religión en el reino.
Y no solo eso, sino que organiza sínodos eclesiales y ella misma participa de ellos. Bueno, nada, era una gran estudiosa porque sabía un montón para poder participar con ellos en esos sínodos, ¿no? Por otro lado, hace mucho por los más necesitados del reino. Y también insiste mucho en instaurar la observancia dominical, los ayunos, la comunión pascual y corregir abusos que había en ese momento como la simonía, la usura y el incesto. Se preocupa y se encarga de que haya nombramiento de fervorosos sacerdotes que puedan llevar a cabo todo esto, y además por el otro lado organiza a las damas del reino para que pudieran confeccionar los ornamentos para el culto divino. Bueno, con su esposa también deciden construir iglesias y hospicios, casas de beneficencia y hospitales para los enfermos y los pobres. No solo construían, sino que ella se involucraba personalmente, visitaba a los enfermos, recibía peregrinos, rescataba cautivos. Dicen que cuando ella salía del palacio siempre estaba rodeada por mendigos, porque sabían que era tan generosa, y a veces volvía sin plata, sin alhajas, la habían visto hasta sin zapatos, por sus ganas de ayudar y socorrer a otros necesitados. Sí, y Malcolm le empieza a consultar todos los asuntos más graves del Estado, en tiempos de guerra, en tiempos de paz, en lo que sea, él le consultaba y ella administraba los asuntos del palacio más que el mismo rey. Este rey fue transformado bajo la influencia por supuesto, de la gracia divina, pero a través de su esposa, y llega a ser un gran rey cristiano, ¿no? El reino se transforma de manera impresionante. Sí, a mí personalmente siempre me impactó muchísimo cómo esta princesita venida de Hungría, nada que ver, termina transformando a su esposo, al matrimonio, a la familia que ella forma y a todo un país, ¿no? Su sacerdote confesor escribió su biografía y resalta sus virtudes. Él decía: la reina unía su dulzura de carácter con un estricto sentido del deber, y aún en su severidad era tan gentil que todos los que la rodeaban, hombres o mujeres, llegaban instintivamente a amarla. Todas las acciones de su vida estaban reglamentadas por el equilibrio de la más gentil de las discreciones. Era una cualidad que ponía un sello distintivo en cada una de sus virtudes. Y en cuanto al rey, había en él una especie de temor de ofender a esta dama, cuya vida era tan venerable. Él no podía solo sacar la conclusión de que Cristo habitaba en ella. Voluntariamente obedecía a sus deseos y prudentes consejos en todo. Lo que ella rechazaba, él rechazaba. Lo que le agradaba a ella, él también lo amaba por amor a ella. Impresionante, sí. Dios también bendijo este matrimonio con hijos, con 6 hijos y 2 hijas, a quien la madre también, así como lo había hecho con su esposo, instruyó en la fe y en la doctrina católica. Una de sus hijas se casó con el rey de Inglaterra, de quien deriva la actual familia real, y 3 de sus hijos ocuparon sucesivamente el trono. A uno se lo venera incluso como San David I de Escocia. Los cuidados, la amabilidad de Margarita también irradiaban a los servidores del palacio. Ella inculcaba a familiares, a los súbditos, a leer las vidas de los santos. Y aunque estaba siempre envuelta en asuntos de Estado y obligaciones domésticas que tenía que atender, ella siempre se mantenía recogida también en Dios y era muy austera en su vida privada. Sí, además, juntos los reyes solían hacer sus prácticas penitenciales, tanto en el Adviento como en la Cuaresma solían invitar a comer en el palacio a 300 pobres que ellos mismos atendían, les servían la mesa, a veces de rodillas y con vajillas semejante a la que usaban en su propia mesa. Una costumbre familiar que se extendió al pueblo escocés. Las gracias después de la comida,
que hoy se las conoce como la bendición de Santa Margarita, ¿no? Luego de terminar de comer, dar las gracias por la comida. Durante el día ella empleaba varias horas en la oración y los evangelios era su tesoro más querido, que lo leía todos los días. Malcolm, como veía esto, mandó hacer lo que se llama un evangeliario, una colección de los evangelios enjollado en letras de oro, y ese fue su gran regalo como signo de amor. Pero una vez, como ella lo empezó a llevar a todos lados, cabalgando, cae al río este libro. Desesperados lo empiezan a buscar, mandan a todos los soldados, hasta que varias horas después aparece el libro y milagrosamente sus hojas estaban intactas después de haber estado horas en el río. Hasta el día de hoy este libro puede encontrarse en un museo de Escocia. Bueno, y la reina Margarita muere a los 47 años de edad en 1093, solo 4 días después de la muerte de su esposo en una batalla. Inmediatamente el pueblo empieza a honrarla como santa. Es impresionante, ¿no? Ya casi que la consideraban santa en vida, ¿no? Los ingleses retienen por años el cuerpo del rey hasta que puede ser recuperado para que repose junto a la reina. Y hay un cuento, algo que se cuenta, que es que un tiempo más tarde terminan una gran capilla en honor a Margarita en una abadía y quieren trasladar allí su cuerpo, pero no logran moverlo debido a su peso. Es impresionante, pero no lo logran mover. Entonces prueban con el de Malcolm y ahí sí consiguen llevarlo a él sin problemas hasta donde estaba ella. Entonces sí, se alivianan los restos de Margarita y ahí puede ser llevada para seguir reposando junto a su esposo. Sí, Leo. Bueno, y finalmente, unos años después, el Papa canoniza a Margarita como la santa patrona de Escocia, de las madres y de la educación, en el año 1250 ya, así que lleva más de 700 años honrada como santa. Y ella es una de varios reyes y reinas que han sido realmente virtuosas a lo largo del cristianismo. Uno de los más conocidos es San Luis IX, rey de Francia, San Enrique, rey del Imperio Romano Germánico, Santa Adelaida de Italia, el rey San Esteban de Hungría, a quien nombramos hace un ratito, que la beata Gisela era su esposa, la reina, Santa Isabel de Portugal, que también tuvo una vida muy dura, y finalmente los más modernos, Carlos y Zita de Austria-Hungría, que dentro de algunas semanas seguramente les contaremos de ellos. Es lindo. Sí. Como herramientas, chicos, coincidentemente con la historia anterior, separan montón de años, pero hay coincidencias en las herramientas aquí también, ¿no? En la paciencia, en la oración, en cuántas cosas. Cuéntenos. Sí, en la paciencia me llama la atención, que es una paciencia de otra manera, ¿no? Pero yo digo, qué paciencia claro. También la de ella con el objetivo, ¿no es cierto? Que tenía, que era llevarlo a la fe. Y digo, ¿cuántas veces nos pasa hoy en día, ¿no? Que tal vez en el matrimonio uno es el que más reza, otro es el que menos, y entonces uno lo tiene que pedir al otro es el que más lee, pero el otro menos, y cómo nos vamos llevando. Ellos, primero ella con su paciencia y perseverancia, y después él también con el hecho de decir, sí, ¿no? Yo me dejo, que también a veces cuánto nos cuesta que nos lleven, ¿no? A mí esto me impacta mucho. Totalmente. Porque también es por amor, claramente por amor, porque tanta lo quería que era como querer a la luz de sus ojos. Sí. Y después la generosidad, sin lugar a dudas. Al ejercer como gobernantes, ¿no? Gobernantes muy virtuosos que siempre buscaban el bien de su pueblo. Y pensemos que estamos hablando más de 700 años atrás y realmente admiramos a Margarita como una mujer que llevaba adelante su misión en la sociedad, sintiéndose totalmente volcada al pueblo y con valentía ejercía los dones que tenía y todo para el bien de su pueblo. Así que realmente impacta la historia de Margarita de vuelta, como de la nada, de un país que no tenía nada que ver, Dios la traslada acá para evangelizar y para buscar el bien de todo su pueblo. Esta apertura. Bueno, mensajes, chicos.
Sí, Pao, decinos. No, solamente decir que esta apertura a poder ver lo que Dios quiere de nosotros también, qué difícil que es y qué importante, ¿no? Porque a veces no nos sentimos felices o cómodos, ¿sí? Porque tampoco lo dejamos a Dios que nos lleve. ¿Quién hubiera imaginado ella con su nacionalidad y su terminar ahí haciendo eso? Y es como que igual, ¿no? Plenamente feliz. Qué bueno. Hay mensajes, bueno, me agradó mucho la historia, las dos historias, dice por acá Miriam, Gonzalo dice, qué linda la historia de Santa Margarita de Escocia, ella cómo ayudó a los pobres y los invitaba así a comer, les daba los mejores cubiertos. Su festividad, 16 de noviembre, Gonza de Mar del Plata, que se ve que sigue esta gran santa y que agradece que hayan contado hoy su historia. Gracias por esto, chicos, porque la verdad que conociendo estas historias nos ponemos más cerquita, creo que del camino de lo cotidiano. ¿A qué me refiero? En lo familiar, en lo matrimonial, en lo de todos los días, es posible seguir un camino de santidad y seguir este caminito que contagia, que destiñe, que arrastra como ejemplo, no solamente dentro del mismo seno familiar a los hijos, como escuchamos en el día de hoy, sino a todos los que de alguna manera podemos leer entre líneas el paso del Señor por estas vidas, ¿no? Exactamente. Sí, para nosotros eso es lo más importante. Uno puede hablar de una reina, de un rey, puede hablar de alguien de África, puede hablar de alguien grande, alguien pequeño, pero siempre esto, ¿no? Es la vida diaria, no importa que ella era reina, ella estaba con su esposo, rezaba con su esposo, ayudaba a los pobres, son las mismas acciones, ¿no? Y después esto, ¿cuánto necesitamos agarrarnos de la gracia del sacramento del matrimonio en el sentido de Dios con nosotros? Porque también esto era gracias a Dios y por amor, porque digo, si no es que existe esto, es muy difícil corregir, es muy difícil llevar, es muy difícil transmitir, entonces a veces son cositas tan sencillas las que nos van llevando y parece como más complicado, ¿no? Parece como, no sé, a mí me maravilla esto, ver el amor y Dios y te va llevando así por el camino, aunque te equivoques, aunque te pelees, aunque pasen cosas, pero es como el camino. Tal cual. Tal cual, chicos. La verdad que agradecemos por el trabajo que se toman en buscar en esta producción lo mejor para nuestra comunidad de Radio María TV, para poder transmitir este gran trabajo que han plasmado en este libro, Caminos de Santidad Matrimonial. ¿Dónde, les repito, porque me están preguntando, dónde lo puede conseguir la gente? Si es a través de, por ejemplo, me preguntan puntual, si lo pueden conseguir por Mercado Libre o en alguna librería, ¿y cuál? Preguntan desde Córdoba. Se puede conseguir en Mercado Libre, se puede conseguir en las librerías Ágape, en alguna claretiana, en santuarios de Schoenstatt. Y bueno, estamos trabajando para que cada vez esté disponible en más lugares. Si Dios quiere. En más lugares. Qué bueno, qué buena noticia. Chicos, nos encontramos el próximo martes con más historias, ¿les parece? Cómo no, sí, gracias, Vero. Un placer para nosotros también estar acá. Chau, chau.